QuickBooks Online. 2025 el informe de pérdidas y ganancias, que a veces puede llamarse informe de pérdidas y ganancias, también conocido como estado de resultados. Visión general. Prepárese y tome un café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con QuickBooks Online. 2025 aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de QuickBooks Online para impulsar el archivo de empresa de muestra gratuita disponible para todos. Queremos ese resultado que tiene intuit.com y la URL, porque Intuit es el propietario de QuickBooks, seleccionando la versión de Estados Unidos del software y luego verificando que no somos un robot. Te tienen que hacer una prueba. Ahora, la IA no puede resolver esto porque la IA es estúpida, pero yo puedo hacerlo porque soy un ser humano. Y entonces vamos a decir, está bien, ahí vamos, y luego voy a cerrar esa pestaña a la izquierda. Ya no es necesario. Estamos en el archivo de la empresa de muestra, los servicios de diseño y paisajismo de Craig. Vamos a bajar a los informes en el lado izquierdo en la pestaña estándar dentro de los favoritos, haciendo clic con el botón derecho y luego abriendo un enlace en una nueva pestaña, y luego haciendo clic derecho en P y L para abrir un enlace en una nueva pestaña. Ese es nuestro proceso de configuración normal que hacemos cada vez que vamos a ir a esa pestaña del medio y cerrar la hamburguesa en ella. Vamos a ir de O10124, pestaña, 12, 3125. Ya sabes, vas a un restaurante y son tan perezosos con el servicio que ni siquiera cierran la hamburguesa cuando te la dan. Tienes el bollo. Todavía está abierto en el plato. Te estoy pagando aquí. Al menos puedes tomarte el tiempo de cerrar la hamburguesa. Quiero decir, de todos modos, vamos a ver esto en años. Vamos a ejecutar este informe. Ejecútalo ahora. Tenemos 2024 y 2025 uno al lado del otro. Vayamos a la pestaña de la derecha, cerremos la hamburguesa y luego haremos el cambio de rango. Oh, 100. Espera un segundo. 10.124, pestaña, 1230, 125, seleccionando el menú desplegable. Vamos a entrar en los años. Ejecútelo para actualizarlo. Tenemos 2024-2025 uno al lado del otro. En esta ocasión, nos centramos en el informe de pérdidas y ganancias, también conocido como cuenta de resultados. Mantendré esto como el informe predeterminado aquí y abriré otro con el que luego podemos jugar. Vayamos a la primera pestaña de aquí para hacerlo una vez más. Ultra vez, por favor. Una vez más, vamos a abrir un enlace en una nueva pestaña y luego ir a la derecha para recoger ese. Y esta vez cerraré la hamburguesa. Echemos un vistazo para 2024 porque creo que ahí es donde todavía están la mayoría de los datos. Aunque QuickBooks va a transferir sus datos de práctica a 2025, por lo que desea elegir el rango de fechas que tiene los datos para el problema de práctica. Así que voy a pasar de 10.124 a 1.231 a 5. Esta vez lo mantendremos en los totales y ejecutaremos ese informe. Bien, esto es lo que tenemos en el estado de resultados. Bien, lo primero que hay que recordar es que la cuenta de resultados no es un informe cualquiera. Es el informe favorito de todos. Si el estado de resultados no es uno de sus informes favoritos de QuickBooks, algo anda mal con usted. Tienes un problema. Está bien, no quiero ser grosero ni nada por el estilo. Conozco a todo el mundo. Todo el mundo es un poco sensible en estos días. Pero no, tienes un problema. Es necesario arreglarlo, porque este es uno de los principales informes de estados financieros. Son los informes favoritos de todos. El balance general, el estado de resultados, son los estados financieros. Por lo general, todos los demás informes reciben más información sobre una o varias líneas de pedido en uno de estos dos informes principales. Ahora bien, hay otro informe en el que normalmente pensamos que va a ser el estado de flujos de efectivo, del que hablaremos más adelante. Pero incluso se puede pensar como algo que se construye a partir de los dos principales informes de los estados financieros. En otras palabras, si construyera los informes en orden, haría el estado de resultados del balance general y luego generalmente construiría el estado de flujos de efectivo en función de eso. También puede tener un estado de capital, pero eso está en el balance general. Ahora, también una nota rápida. Si vuelvo a la pestaña del lado izquierdo, recordará que tenemos todos estos otros tipos de estados de resultados. Una ganancia y pérdida por cliente, pérdida de ganancias por mes, pérdida de ganancias por etiqueta, comparación de pérdidas y ganancias. La mayoría de estos informes se pueden generar, construidos a partir de una ganancia y pérdida normales. En realidad, no son informes nuevos, son solo alteraciones del informe en el que estamos. Y veremos cómo hacer esto en próximas presentaciones. De una manera similar a como ya vimos, cómo hacer algunas de esas funcionalidades en una sección anterior, o curso, en el balance. Así que volvamos a las ganancias y pérdidas. Ahora lo primero que queremos anotar es la ganancia y la pérdida. Y voy a hacer un poco de trabajo de contabilidad aquí, porque realmente queremos entender estos informes. Por lo tanto, la cuenta de pérdidas y ganancias, por el bien de la terminología, es también la cuenta de resultados. Entonces, si aprendiste desde la perspectiva de un problema de libro, aprendiste en un libro de texto universitario o algo así, tú
Probablemente no lo llamó ganancia y pérdida, lo llamó estado de resultados. Eso, en sí mismo, es importante saberlo, porque si estás hablando con tenedores de libros en el mundo de la contabilidad, personas que aprendieron del software, lo llamarán un informe de pérdidas y ganancias. Si luego hablas con la firma de CPA o el auditor, lo que tendrás que hacer si estás en el lado del tenedor de libros, lo que significa que estás en el medio, estás hablando con el departamento de contabilidad y con la gerencia, y luego también tienes que hablar con la firma de CPA, o al menos con el preparador de impuestos. Una firma de CPA o un preparador de impuestos generalmente usará la jerga de una declaración de ingresos, así que eso es notar. También podemos cambiar el nombre de eso personalizándolo si queremos. Si se trata de un cliente que prefiere el nombre de cuenta de resultados, podríamos, por supuesto, cambiar el nombre por una cuenta de resultados. Otra cosa a tener en cuenta, ¿para qué estamos utilizando estos estados financieros? Al final del año para los Estados Unidos, tenemos que al menos hacer la preparación de impuestos, sin importar qué tipo de entidad seamos. Si somos una empresa unipersonal, una sociedad, una corporación, generalmente se requerirá algún tipo de declaración de ingresos. El informe de pérdidas y ganancias es el principal informe que necesitamos para la cuenta de resultados, porque es el informe de rendimiento, del que hablaremos más adelante. Ahora, Knut, podrías decir, bueno, hombre, si lo soy, ¿por qué no hago el estado de resultados fuera del software de contabilidad? Si solo necesito, por ejemplo, un informe, ni siquiera necesito el balance general. Estoy haciendo todo este trabajo en el balance general de aquí. Y ni siquiera lo necesito si solo lo necesito para la preparación de impuestos. Bueno, sí necesitas el balance general si estás haciendo el sistema de contabilidad de doble entrada, lo que te ayuda a no tener errores, porque eso es parte del sistema de contabilidad de doble entrada, el balance general. Por lo tanto, si su empresa unipersonal vuelve a la cuenta de resultados, posiblemente no va a introducir datos en el software fiscal para todo el balance, pero aún así querrá llevar la contabilidad con el sistema de contabilidad de doble entrada, que incluiría el balance general. Muy bien. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que el informe de pérdidas y ganancias tiene un marco temporal. Tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización, que puede incluir un mes, puede ser un año, puede ser un trimestre, pero tenemos que tener el punto de partida. El informe diferirá si cambia la fecha de inicio, diferente del balance general, que es a partir de un punto en el tiempo. El informe no diferirá si cambia el rango de fechas. Así que recapitulemos eso. Si voy al balance general de aquí, observe que tengo el año terminado. Si solo miro este 2025 y miro ese 2201, fíjense si cambio esta fecha a 1231, a 5, el mismo día. Entonces no hay cambio en ese número indio, ahí mismo. Entonces, ¿por qué tendría una gama en la parte superior? Bueno, el rango es importante si profundizo en el informe, porque entonces llego a lo que podríamos llamar un informe de tipo GL, el informe detallado de la transacción, que es un rango de fechas. Y, por lo tanto, el rango sigue siendo importante en un balance, pero en realidad no tiene un impacto, a menudo, en el informe del balance en sí, mientras que en el estado de resultados, tendrá un impacto. Vemos el 4700 y cambio esto solo al mes de diciembre yendo 12, o 125. Entonces, por supuesto, nos volvemos muy diferentes. No tenemos nada. ¿Hay números muy diferentes? Si cambio esto a 11 o 125, entonces vamos a seguir sin que haya nada. Creo que los datos fueron en 2024, vamos a pasar de O10.124 a 1231. A 4. Y ahí es donde están nuestros datos. Así que retomemos eso. Así que, en cualquier caso, tenemos que cambiar el principio. La fecha se vuelve importante. Así que queremos pensar en el estado de resultados. Lo compararía con, por ejemplo, probar qué tan lejos puedes conducir en un día. ¿Cómo lo harías? Vas a empezar con la velocidad en el odómetro que mide millas y acero. Vas a conducir lo más lejos que puedas, como 100 millas y un día, y luego te cansas y duermes, y comienzas al día siguiente. Al día siguiente, podrías comenzar el odómetro a las 100 millas y luego conducir otras 100 millas, y luego restar las 200 millas de las 100 millas para ver qué tan lejos llegaste en el segundo día en comparación con el primer día. O puede reiniciar el odómetro en el segundo día a cero nuevamente y contar hacia arriba. Eso segundo es lo que hacemos básicamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. Todas las cuentas están subiendo en una dirección. Van a subir las cuentas de ingresos cuando generamos ingresos. Cuentas de gastos al alza. Desde el punto de vista de los gastos, están subiendo para generar esos ingresos. Y luego, periódicamente, actualizamos el odómetro, lo reiniciamos, lo cerramos al balance general. Así es como se relaciona el estado de resultados con el balance general, de modo que luego podemos contar el próximo periodo desde cero, el próximo mes, el próximo trimestre, el próximo año, cualquiera que sea ese periodo. ¿Ve? Esa es la idea general.
Muy bien. Lo siguiente que hay que tener en cuenta aquí es que, si miro las cuentas principales en el estado de resultados, tenemos los ingresos y gastos, que son principalmente los dos tipos de cuentas, las cuentas de ingresos y las cuentas de gastos. Puede notar que el sistema de contabilidad de doble entrada cuando se expresa, no con débitos y créditos, sino con una ecuación contable, es activos iguales pasivos más patrimonio, y no hay activos, pasivos o patrimonio en este estado de resultados. Entonces, ¿cómo demonios es parte del sistema de contabilidad por partida doble? Tenemos que hacer el balance general y luego simplemente agregar el estado de resultados que realmente no encaja en el sistema contable de doble entrada. Pues no, es parte del sistema de contabilidad por partida doble. ¿Cómo? Porque si voy al balance general, recordarás que esto es los activos iguales a los pasivos más el patrimonio. Activos, lo que la empresa tiene, pasivos y patrimonio. ¿Quién tiene derecho a esos activos? Ya sea un tercero como el banco o los propietarios, ya sea que los propietarios sean una empresa unipersonal, una sociedad o una corporación, el capital representa la propiedad. Si reescribo esto desde la perspectiva de los propietarios, puedo decir que los activos menos los pasivos son iguales a la equidad. El patrimonio neto es entonces el valor contable de la empresa desde la perspectiva de la participación de los propietarios en ella. Así que esa equidad, entonces, es como el resultado final. Entonces, si solo miro el capital, eso es como el valor final, mantenga un segundo del negocio, ¿verdad? Este 20L en este caso, es negativo 7,695, ¿verdad? Y entonces, puedo preguntar, bueno, ahí es donde estamos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ahí es donde entra en juego la cuenta de resultados. Así que el estado de resultados es el estado de tiempo que nos dice cómo llegamos allí. Y podemos ver aquí que el beneficio neto se incluye ahora en la sección de renta variable. Es decir, estamos trasladando los ingresos netos básicamente a la sección de renta variable. Así que aquí tienes un ingreso neto de 131 de enero a diciembre y aquí, hagamos esto a finales de 2024, para que tengamos el mismo rango, para que podamos ver qué está pasando. Así que luego colapsa esto de nuevo, y luego iré aquí y colapsaré esto aquí. ¡Pum! Muy bien. Ahora tenemos el 131.54 y el 131.54 se ha incluido aquí. Básicamente, todo lo que sucede en el estado de resultados, se puede resumir como parte del patrimonio, lo que significa que los ingresos van a aumentar el patrimonio neto porque aumentan los ingresos netos, y los gastos van a disminuir el patrimonio neto porque disminuyen los ingresos netos. Pero vamos a dar ese detalle en forma de estado de resultados, porque eso nos va a dar el estado de rendimiento, las principales actividades que están cambiando, dónde estaremos parados al final del periodo. Entonces, en el periodo inicial, el balance general muestra dónde estamos parados, luego tenemos aumentos y disminuciones para las ventas y los gastos, que van a aumentar y disminuir el patrimonio. Pero quiero informar de todos esos aumentos y disminuciones en el informe de pérdidas y ganancias para medir los pasos hacia adelante, las millas recorridas que hicimos durante un periodo, mes, trimestre, año. Esa es la idea general. Muy bien. Entonces, eso significa que el estado de resultados realmente solo tiene dos tipos de cuentas, ingresos y gastos. Lo que significa que los ingresos son nosotros los que generamos ingresos. Los gastos son las cosas que tuvimos que consumir para generar los ingresos. Teniendo en cuenta que la cuenta de resultados representa el objetivo del negocio, que es la generación de ingresos. Ahora, de nuevo, usted podría decir, bueno, no, mi objetivo es salvar al planeta X, ¿o qué es? SpaceX tiene el objetivo de salvar a la raza humana, a toda la civilización humana, poniéndonos en Marte para que, por ejemplo, si el mundo es golpeado por un asteroide, aún podamos sobrevivir porque es como, está bien, sí, pero tienes que hacer que tenga que haber una forma viable de hacerlo. Tienes que ser rentable para hacer eso. Necesitas el afán de lucro para poner gente en Marte porque el gobierno es demasiado ineficiente para hacerlo sin un mercado. Son demasiado estúpidos. Necesitas el mercado. Necesitas el capitalismo, hombre. Y es por eso que Musk gana dinero mientras pone gente en Marte, porque es inteligente. Es inteligente. Bien, eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, la generación de ingresos es nuestro objetivo, y los gastos son las cosas que tuvimos que consumir para generar los ingresos para que nuestra organización sea viable.
por lo que no estamos desperdiciando un montón de cosas como lo hacen las organizaciones gubernamentales. Así que podemos poner a alguien en Marte, o lo que sea que estemos tratando de hacer porque estamos siendo eficiente al respecto. Es que estamos haciendo que realmente funcione. Bien, solo hay dos tipos diferentes de cuentas, pero podríamos agregar subcuentas en el camino que nos darán un poco más de detalle. Entonces, la línea de base, podríamos llamar a esto como un estado de resultados de un solo paso, donde solo tenemos como ingresos, y luego tenemos gastos, las dos categorías, pero podríamos agregar más subtotales en el camino, como una categoría de costo de bienes vendidos y así sucesivamente. Muy bien. Abramos el estado de resultados y miremos esto línea por línea. Recuerden, y mientras lo hacemos, si voy a esta primera pestaña de aquí, y bajamos a la pestaña de ventas, y luego en realidad, no, vayamos a las transacciones, y luego veamos el gráfico de las cuentas. Por lo tanto, cuando establecemos nuevas cuentas, ese va a ser la base sobre la que construimos los estados financieros. Aquí abajo está en orden: activos, pasivos, patrimonio, balance, además de la cuenta de resultados. Aquí están las partidas de nuestro estado de resultados que tienen el tipo de cuenta de un estado de resultados, y luego, básicamente, nuestros gastos van a estar por debajo de eso. Ahora, también hay que tener en cuenta que cuando estamos construyendo el estado de resultados, depende del tipo de industria en la que estemos en términos de cómo vamos a configurar el estado de resultados. En particular, también cómo vamos a hacer que los alimentos bancarios encajen en el estado de resultados, ya que discutiremos más cuando comencemos a hacer nuestro problema de práctica. Pero en general, en la cuenta de resultados, es posible que tenga que desviarse de un sistema completo basado en efectivo. Si estás en el tipo de industria en la que tienes que facturar a la gente, ¿verdad? Tienes que enviar facturas. Eso significa que vas a reconocer los ingresos cuando salga la factura, lo que significa que reconoces los ingresos antes de que realmente generes o recibas el efectivo, lo cual tiene sentido desde un punto de vista o declaración de rendimiento, porque ahí es cuando realmente hiciste el trabajo. Por lo tanto, debe reconocer los ingresos cuando realizó el trabajo como la idea general. Ahora, un par de cosas en el estado de resultados. No queremos establecer varias cuentas de ingresos, porque normalmente hay demasiados detalles en el estado de resultados. Entonces, dos errores de los que queremos tener cuidado. 1. No queremos configurar una cuenta de ingresos separada para cada cliente, por lo general, porque eso significa que vamos a tener un montón de cuentas de ingresos por cliente. Eso va a ser algo tedioso, demasiado largo, demasiado engorroso en el estado de resultados. Número 1 y número 2. Con suerte, si usamos los formularios adecuados y agregamos clientes como el formulario de factura y el formulario de recibo de venta, en lugar del formulario de depósito, entonces deberíamos poder generar un informe de libro auxiliar que se vinculará a los ingresos totales desglosados por cliente, para que pueda obtener más detalles en otro informe. Y, por lo tanto, no lo quiero en las pérdidas y ganancias, porque sería demasiado tedioso. Sin embargo, hay excepciones. Si estás en un sistema muy simple y estás construyendo tu estado de resultados con las fuentes del banco, tal vez solo seas un trabajador temporal. Está bien, no solo. No, como, no te estoy menospreciando. Básicamente soy un trabajo por encargo, ¿verdad? Pero, quiero decir, es un proceso contable simple, ¿verdad? Si te pagan por gusto, Google o plataformas o algo así. Luego, solo va a esperar hasta que se liquide el banco y registre el depósito como ingreso, en cuyo caso no está utilizando, no va a registrar a los clientes más probablemente, y la plataforma le paga. Por lo tanto, puede configurar sus cuentas de ingresos llamadas ingresos de la plataforma, básicamente por cliente. Pero esa es la excepción a la regla, ¿verdad? Si yo fuera un paisajista o algo así, o si vendiera inventario, no voy a hacer otra cuenta de ingresos por cada cliente al que le venda. La otra cosa de la que debemos tener cuidado es de no hacer una cuenta de ingresos separada para cada cosa que vendemos, cada artículo de inventario o artículo de servicio, porque una vez más, se volverá realmente tedioso. Terminarás con este largo estado de resultados. Y normalmente, si utiliza formularios de ventas y facturas, debería poder obtener ese detalle adicional mediante la ejecución de cuentas subcontables, vinculándolas a los ingresos pero desglosándolas por las cosas que está vendiendo, o los servicios que está vendiendo, artículos de inventario y servicios. Por lo tanto, este estado de resultados en realidad tiene más cuentas de ingresos de lo que cabría esperar de la mayoría de las empresas, debido al tipo de industria que ha sido un trabajo, el costo, el tipo de sistema, básicamente el paisajismo. Así que tenga eso en cuenta. Es posible que tenga más cuentas de ingresos aquí de las que generalmente tendría en la mayoría de los tipos de negocios,
donde es posible que solo tenga una cuenta de ingresos, aunque la partida de ingresos tenga una cantidad mayor en dólares que las partidas de gastos. Por lo general, es mucho más limpio o una línea de pedido en comparación con varias líneas de pedido, por ejemplo. Muy bien, así que esa va a ser la cuenta de resultados. La cuenta de resultados va a subir. Como podemos ver cuando introducimos los formularios de renta, esas van a ser las facturas. Si tienes que lidiar con las cuentas por cobrar, o, si no, los recibos de venta, si estás en una caja registradora. Y si tienes un sistema muy simple, y estás usando los feeds del banco para registrarlo, tendrás los formularios de depósito aumentando los ingresos, por lo que van subiendo y luego. Y entonces tenemos aquí en el lado de los gastos. Así que voy a colapsar todos los pequeños triángulos debajo de los gastos. Entonces tenemos los gastos. Ahora, los gastos son las cosas que consumimos para generar ingresos, teniendo en cuenta que cuando el efectivo sale del negocio, o cuando compras algo, lo que generalmente significa que el efectivo sale del negocio, el otro lado suele ser un gasto, y por lo tanto, los formularios de gastos son lo que podemos generar más fácilmente, a menudo con los feeds del banco, porque cada vez que pagamos por algo, podemos determinar por quién es el proveedor, que eso es lo que pagamos, que generalmente es como la factura del teléfono, la factura de servicios públicos, y así sucesivamente. Y podemos asignarlos a un gasto a medida que los pagamos. Así que eso es lo principal que vas a hacer a menudo cuando configuras un nuevo archivo de empresa, y estás entusiasmado con la posibilidad de configurar los feeds bancarios. Los feeds bancarios van a rastrear todas las salidas, señalando que cuando se piensa en la cuenta corriente, que es el alma de la empresa, va a haber un mayor número de transacciones que tienen salidas que entradas. Sin embargo, esperamos que los ingresos por entradas que provienen del ciclo de ingresos sean mayores en dólares que las salidas que se están produciendo, ¿verdad? Por eso, en el lado de los gastos, vas a tener muchas más categorías. La otra forma en que puedes pensarlo, en el estado de resultados, suele ser donde tienes más detalles. ¿Por qué? Porque en el lado de los ingresos, solo hacemos una cosa. Podríamos vender solo una cosa y esperábamos generar muchos ingresos vendiendo esa cosa en la que nos estamos especializando. La única cosa, todo lo demás en lo que no nos estamos especializando, estamos pagando. Y, por lo tanto, va a haber una categoría para todo lo que necesitamos para apoyar lo que estamos haciendo para generar ingresos. Es por eso que va a haber todas estas categorías diferentes en el lado de los gastos. Tienes un tipo de cosas similares con las que debes tener cuidado con el lado de los gastos, es decir, no quieres configurar tus cuentas de gastos por a quién pagaste. Por lo tanto, no desea configurar una cuenta de gastos que diga gasto de Verizon o gasto de AT&T o gasto de Edison. Esos son los vendedores. Esas son las personas a las que pagó. Lo que quiere hacer en lugar de eso, es traducir, generalmente a través de las fuentes bancarias por proveedor, lo que pagó, y luego poner la cuenta de gastos en función de eso, que será el gasto de teléfono, el gasto de servicios públicos, y así sucesivamente. Ahora bien, tenga en cuenta que el lado de los gastos también suele tener la mayor variedad de lo que se quiere configurar, es decir, algunas cuentas que se pueden considerar básicamente estandarizadas entre las empresas, como el teléfono. ¿Cómo es lo que es el teléfono? La utilidad suele ser la misma, pero su negocio puede tener gastos que usted paga que son diferentes a otros negocios, debido a la industria en la que se encuentra, como, famosamente, desde una perspectiva fiscal, si está, como en una industria que de alguna manera suena divertido para un auditor del IRS, entonces van a ser más escépticos sobre esas industrias, ¿verdad? Entonces, si eres un cineasta y estás investigando yendo al cine, tal vez eso sería un gasto legítimo para la entrada de cine. Pero si yo fuera un auditor del IRS, probablemente diría, bueno, eso no suena bien. Ya sabes, estás gastando una entrada de cine. ¿Qué? O si eres un fotógrafo y fuiste a Hawái o algo así, y lo estás pateando en una tabla de remo, ya sabes, filmando cosas, y luego lo tomas y lo llamas un gasto de nuevo, posiblemente eso sea legítimo si eres fotógrafo. Pero desde el punto de vista de un auditor del IRS que se supone que debe estar sentado en la oficina del IRS, en realidad no lo están en estos días, porque todo el gobierno se volvió loco, así que gran parte del gobierno está sentado en casa sin hacer nada. Así que probablemente también estén en Hawái, simplemente sin hacer nada. Pero ahora están tomando medidas enérgicas contra ello. Así que están tomando medidas enérgicas contra los trabajadores del gobierno. Y si hackearan, si realmente tuvieran que trabajar, entonces estarían como en la oficina haciendo trabajo, y estarían celosos de alguien que tiene el trabajo de tomar fotos, ¿verdad? Así que te haces una idea. Por lo tanto, es posible que tenga diferentes cuentas de gastos.
Así que quieres configurarlos básicamente a medida que avanzas, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, en las cuentas de gastos, si entro en una de estas, por ejemplo, entonces puedes ver que se están creando con un formulario de factura o un formulario de cheque. Un formulario de gastos. El formulario de cheque y las hojas de gastos son las formas que disminuyen la cuenta corriente. El formulario de factura es el formulario que usaría si está ingresando la factura pero aún no la ha pagado. Es un formulario de devengo, el que va a aumentar la cuenta de cuentas por pagar que luego tendrá que pagar en un momento posterior. Muy bien. Así que los gastos que tenemos aquí. Observe que tenemos la columna de gastos plegable, y luego también tenemos allí estas otras áreas plegables. ¿De dónde vienen? Esto es lo que llamamos subcuentas. Por lo tanto, es probable que tenga más capacidad para subcuentas aquí que en cualquier otra ubicación en los estados financieros. Las subcuentas van a ser kickbooks, una forma importante de poder personalizar los estados financieros. Ahora ten en cuenta que podrías ordenar tus cuentas de gastos por ejemplo, por número de cuenta. Puede agregar números de cuenta, pero a muchas personas no les gusta hacer eso, porque no son realmente buenos organizando los números de cuenta. Así que simplemente no hacen números de cuenta, que es la configuración predeterminada dentro de Kickbooks, lo cual está bien, pero luego, dentro de cada categoría, siendo la categoría de gastos la más larga, va a organizar sus cuentas en orden alfabético, lo que podría no ser de la manera que idealmente querría. Entonces, lo siguiente es, bueno, ¿cómo puedo organizar mis cuentas en el orden que quiero sin números de cuenta? Una forma es con el uso de las subcuentas. Entonces, por ejemplo, si tiene el automóvil, es posible que tenga varias cosas que paga por el automóvil, como llantas nuevas o simplemente mantenimiento, seguro de combustible. Puede poner todas esas cosas en una cuenta llamada gastos de automóvil. Sin embargo, podría ser útil. Es posible que desee desglosarlos para poder desglosar los detalles del combustible en comparación con un etcétera y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Puede crear una cuenta principal llamada automóvil, en la que a menudo no publicaría nada, y luego agregar todas las subcuentas en las que va a publicar. Fíjate en lo que hace. Agrega muchas más partidas en el estado financiero, porque una vez está agregando más cuentas en lugar de usar solo una cuenta. Así que la pregunta es, ¿vale la pena para mí tener 3 cuentas para el seguro de mantenimiento de combustible de automóviles, por ejemplo, en lugar de una cuenta, que sería, ya sabes, más fácil de alguna manera, aunque menos detallada, y luego, si los pongo en una subcuenta, agrego 2 columnas más. Justo en nuestras filas, tengo una fila aquí, esa, que estaba aquí, y tengo un total aquí. Por lo tanto, estas subcuentas le podría colapsar las subcuentas, y luego dar un estado financiero que tenga las subcuentas de colapso y luego expandirlas y darles más detalles. Eso es lo bueno de las subcuentas. Y tienes una función de colapso en la parte superior, por lo que puedo contraerlos, que limpia las finanzas, posiblemente para informes externos o informes menos detallados, y luego puedo expandirlos, dándome más detalles en esos, pero también agrega mucha más información. Así que algunas personas van demasiado lejos con demasiadas cuentas, porque les gusta el detalle. Otras personas van demasiado lejos en muy pocas cuentas, porque no les gusta el detalle, ¿verdad? Así que ahí es donde está la jugada en la cuenta de resultados. Y luego, en la parte inferior del estado de resultados, tenemos los otros gastos aquí abajo. Podrías tener otros ingresos y otros gastos porque podrías tener cosas que no son parte de tus operaciones normales. Así que puedes tener, por ejemplo, el interés es una cosa que a veces se pone aquí, miscelánea. No creo que sea realmente apropiado aquí abajo, pero podría, como miscelánea. Quiero decir, al igual que los intereses, el gasto por intereses solo está ahí porque tenías un préstamo. Así que tal vez sería apropiado poner ese gasto por intereses y el cuerpo aquí como un gasto comercial normal. Pero en realidad no es parte del negocio. Es parte de la financiación del negocio. Por lo tanto, podrías argumentar que deberías anotar el gasto aquí, posiblemente, o si vendes acciones y bonos, y tuviste una ganancia en la venta de acciones y bonos, pero tu negocio no está en el negocio de vender. No es un negocio financiero. Resulta que tienes algunas acciones y bonos, entonces ese no es un gasto que esperas que suceda todo el tiempo, y, por lo tanto, podrías anotarlo aquí. Eso es lo que podría ser útil, porque lo que quieres obtener es el ingreso operativo neto de las operaciones, porque ese es tu ingreso operativo, y las cosas que no esperas que se repitan,
ahí es cuando lo tendrías aquí, como una ganancia en una venta de acciones. Si no vendo acciones todo el tiempo, voy a ponerlo aquí y decir, sí, tuve esta ganancia, pero no va a suceder el próximo año, porque no lo hago. Ese no es mi negocio normal. Este es el rendimiento. Rendimiento que espero que sea repetitivo, o lo que quiero comparar en cuanto a rendimiento de un periodo a otro. Ahora, también podríamos tener lo mismo en el lado de los ingresos de las cosas aquí abajo, y luego llegamos a los ingresos netos abajo. También me di cuenta de que teníamos el costo de los productos vendidos aquí en alguna parte. Esto fue el ingreso total. No tienen el costo de los bienes vendidos. Permítanme volver. Permítanme ir a 2025.010.125, 12, 3.125, para hacer, ¿hay algún costo de los bienes vendidos? Ahí está. Así que aquí está el costo de los bienes vendidos. El coste de las mercancías vendidas representa el inventario que estamos vendiendo, y solo tendrías el coste de las mercancías vendidas si vendes inventario. Así que profundizaremos más en eso a medida que avancemos. Así que permítanme hacer un resumen de esto. Si tuviera que colapsar las categorías principales, si todo lo que tuviera fueran ingresos y gastos, podríamos llamar a eso un estado de resultados de un solo paso. A veces lo llaman así en los libros de texto. Ese es el estado de resultados más fácil. O podría agregar más subtotales, como el costo de los bienes vendidos. El costo de los bienes vendidos es un gasto, pero a menudo es el gasto más importante. Si vendo inventario, el costo del inventario suele ser el mayor gasto. Por lo tanto, voy a desglosar una subcategorización especial relacionada con el costo de los bienes vendidos. Así que es como una especie de parada en el camino hacia el resultado final de los ingresos netos. Entonces, en este caso, es en el 395.9.8 menos el 405 que nos lleva al 355.480. Y luego todos los demás gastos, la categoría normal menos 178.0.8 que nos va a dar nuestro 1774, y luego, si hubiera otros ingresos y gastos, los agregaría como otra subcategoría para llegar al ingreso neto. Así que fíjate que si tenemos alguna de estas subcategorías, estos subcálculos, siempre va de la misma manera. Los ingresos es lo que generamos. Todo lo que hay debajo son las cosas que consumimos para generar los ingresos. Por lo tanto, van a disminuir los ingresos. Una cosa más para señalar sobre estos gastos, tenga en cuenta que, por lo general, si el efectivo sale del negocio, es porque está pagando por algo para ayudarlo a generar ingresos en el periodo de tiempo actual. Pero a veces estás pagando por algo que te va a ayudar a generar ingresos en el futuro, y eso significa que es por eso que lo pondrías en los libros como un activo en lugar de un gasto. A veces, es decir, si pagaste $100,000 por un edificio, incluso si estás en un sistema basado en efectivo, vas a tener que hacerlo de la acumulación, poniéndolo en los libros como un activo, al menos si estás en los Estados Unidos, porque el IRS te va a obligar a hacer eso. Si no lo hicieras, lo que pasaría, tendrías este gasto gigante en los libros para un edificio que vas a usar durante 30 años. Fíjate cómo eso no tiene sentido desde un punto de vista comparativo. Si tuviera, como enero, el mes de enero, un gasto de $100,000 por este edificio que compré, y luego en febrero, no voy a incluir el gasto del edificio. Va a parecer que tuve un mes horrible en enero en comparación con febrero, porque voy a tener esta gran pérdida en enero y no en febrero. Pero uso el edificio en febrero, aunque lo compré en enero. Es solo que, ya sabes, lo pagué en enero, y eso es lo que está haciendo la acumulación. Por lo tanto, cada vez que tenga un gasto más grande que esté comprando, tenemos que pensar, ¿debo registrarlo en una cuenta de gastos, o debe ir en los libros como un activo, generalmente en propiedad, planta y equipo? Muy bien, esa es la idea general. Con el estado de resultados, el estado de rendimiento, el resultado final, a veces llamado P y L.